Cuando me separaron de mi cuerpo, no fue precisamente una sensación agradable. De hecho, me dolía mucho, como si una goma elástica se hubiera estirado al máximo y de repente se hubiera roto. Fui llevado al trono del Dios Altísimo, y lo digo con todo el respeto y reverencia que merece. En ese momento no tenía idea de dónde estaba. Al principio todo parecía confuso, desorientador. De repente me di cuenta de que estaba en el suelo y que ese suelo era de cristal. Bajo mis pies, el universo entero se extendía y yo era plenamente consciente de ello. Mientras miraba esa superficie brillante, pensé, vaya, esto es increíble. Era como si pudiera ampliar o reducir mi visión, viendo hasta el más mínimo detalle de la creación divina. A su alrededor se oía un sonido que recordaba el de una gran fiesta navideña, donde toda la familia se reúne, habla animadamente y se abraza con alegría. Todos sostenían vasos y supe, en ese instante, que estaba frente a la línea de tiempo de la eternidad. Vi ángeles saltando desde aquella plataforma de cristal donde Dios los envió a la tierra, obedeciendo instantáneamente sus órdenes. Entonces pensé, es Él. Voy a encontrarme con Dios. A medida que me acercaba a esa luz intensa, se hacía más difícil avanzar. Era como intentar caminar contra olas gigantes del océano, donde cada paso requería un esfuerzo inmenso. En el trono vi la silueta de un hombre. En ese momento ya me cubrí la cara con las manos y la luz pasó entre mis dedos. Para que te hagas una idea, si yo fuera una hormiga, él sería más grande que cualquier ser humano. Fue inmenso. Luego vi cómo se inclinaba hacia adelante y se acercaba a mí. En el instante en que me tocó, sopló sobre mí y fui arrastrado como polvo por el viento. Bienvenido a tocar la eternidad. Hoy tenemos con nosotros a Dalton, quien compartirá con nosotros impresionantes historias sobrenaturales que no querrás perderte. Bienvenido, Dalton. Gracias por estar aquí. Es un placer, estoy feliz de participar. Dalton, ¿por dónde te gustaría empezar a contar tu testimonio? Bueno, antes que nada, es un placer hablar contigo. Creo que cuando el Señor nos llama, Él está presente durante todo nuestro camino, y las personas que nos rodean también son parte de Él. Creo que mi historia comienza ahí, desde pequeña. Siempre he tenido una profunda reverencia y una intensa conexión con el Espíritu Santo. Sentí muy fuerte su presencia y eso siempre me atrajo de manera especial. Desde pequeña había algo en mí que me acercaba a Dios, como si Él hubiera plantado en mi corazón, desde temprana edad, el deseo de conocerlo y estar con Él. Mientras crecía, una madre soltera me crió como la mayor de 4 hermanos. Mis padres no funcionaron y mi padre terminó por irse de casa. Esta ausencia paterna dejó en mí un vacío. Desde los 10 años, cuando esto sucedió, comencé a buscar a Dios de otra manera, como si necesitara llenar ese vacío con amor de padre. Este anhelo comenzó temprano y solo creció durante la preadolescencia y la adolescencia. Durante la escuela media y secundaria, estuve involucrado en bandas de rock y jugué hockey, pero mi verdadera pasión siempre fue la música. Soy músico, cantante y compositor. Llevo 11 años en Nashville dedicándome por completo a la música. Desde muy joven esto es lo que perseguí, aunque sin una figura paterna que me guiara, era un poco rebelde, como muchos niños de Texas. Pero la presencia de Dios y su Espíritu siempre han estado conmigo, guiándome y tocándome de manera profunda. Muchas veces simplemente rompía a llorar al sentir su cercanía. Siempre pude reconocer su presencia. En la iglesia formaba parte de un grupo de alabanza y ese fue mi primer contacto cercano con la comunidad cristiana. Participamos en un proyecto llamado Church Under the Bridge, en Austin, Texas, donde ayudamos a personas sin hogar. La madre de mi mejor amigo Josh Schroeter dirigió este ministerio y fueron fundamentales para fortalecer mi fe. Fue en uno de estos encuentros, cuando apenas tenía 14 años, que fui testigo de mi primer milagro. Aunque siempre había creído en los milagros, nunca había asociado la creencia en Dios con la incredulidad en su poder. Para mí, Él siempre fue real y capaz de cualquier cosa. Este primer milagro ocurrió mientras contábamos sacos de dormir y kits de higiene para las personas sin hogar. Mi amigo Josh y yo contamos 2 veces y el número siempre salía alrededor de 125. Empacamos todo en un remolque y lo cerramos. Aún conservamos una foto de ese momento. La madre de Josh estaba organizando todo y nos animó, diciendo que Dios podía multiplicar los recursos, como lo hizo con los panes y los peces.
Cuando llegamos al lugar de distribución, utilizaron un contador manual y registraron 350 sacos de dormir, aunque antes solo habían contado 125. Eso me marcó profundamente y encendió un fuego en mí para buscar a Dios por el resto de mi vida. Por supuesto, mi viaje no fue lineal. Tuve muchas luchas y dolores en mi infancia que influyeron en momentos de separación o de búsqueda de mis propios caminos, como sucede en la vida de cualquier persona. Pero ese primer milagro me impactó de tal manera que nunca dejé de buscar la presencia de Dios. Después de eso, terminé la secundaria, fui a la universidad y seguí tocando música, mezclando country y rock. Una noche, después de un espectáculo, estaba parado afuera del lugar, mirando las estrellas y respirando profundamente antes de regresar para otra actuación. Fue entonces que escuché la voz de Dios, algo que ya había experimentado antes. A los 14 años tuve mi primera visión, sobre el arrebatamiento de los santos en los últimos tiempos. Desde entonces he tenido otros encuentros sobrenaturales, tanto con el Señor como con seres angelicales, porque mi fe siempre ha estado viva e intensa. Esa noche, incluso en medio de mis proyectos musicales, Dios nunca me había abandonado. Mientras estaba allí, mirando al cielo, escuché su voz claramente. Él dijo: «Despedid a esta banda. Sígueme por un tiempo. Te enseñaré mis caminos y luego restauraré todo lo que deseas en la música, de una manera mejor de la que puedas imaginar. Pero primero, debo enseñarte cómo hago las cosas». Así habló. Su casa con el grupo de pastores que me estaban discipulando, y había una situación muy difícil. La mujer, postrada en cama, apenas podía moverse. Tenía los hombros torcidos, las piernas desalineadas y el peso de su condición se sentía aplastante. Dependía de ayuda incluso para las cosas más básicas, como ir al baño. Era una situación que, humanamente hablando, parecía irreversible. Cuando entré en la habitación, sentí el peso del Espíritu Santo sobre mí. No era un sentimiento de presión, sino de urgencia, como si Dios estuviera diciendo: «Aquí es donde verás mi poder». Comencé a orar y algo dentro de mí se iluminó. No fue una oración ensayada, ni palabras bonitas. Fue un grito crudo y lleno de fe, como si estuviera derribando el cielo. Puse mis manos sobre él y declaré: «En el nombre de Jesús, ordeno que este cuerpo sea restaurado. Que los huesos se alineen, que los músculos se fortalezcan, que la mente sea libre». Al principio no pasó nada. Pero entonces, de repente, empezó a temblar. Un ligero temblor, casi imperceptible, como si algo se moviera debajo de la piel. Y luego, en un instante, sus hombros se enderezaron. Las piernas, que antes eran desiguales, se alinearon. Se sentó en la cama y se miró las manos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Yo puedo mover mis dedos», dijo, con la voz quebrada. Y luego, sin ayuda, se levantó. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parecía detenerse. Los pastores que estaban conmigo permanecieron en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. La mujer empezó a caminar por la habitación, lentamente al principio y luego con mayor paso firme, como si estuviera reaprendiendo a vivir. Y entonces hizo algo que me marcó para siempre: huyó. Simplemente corrió, como un niño que descubre la libertad. Ella gritó, rió, lloró, todo al mismo tiempo. ¿Y yo? Lo único que podía pensar era: esto no es medicina. Esto no es ciencia. Esto es Dios. Después de ese día, nunca volvió a la cama. Recuperó la movilidad, la independencia e incluso la claridad emocional que había perdido. ¿Y lo más increíble? No necesitó fisioterapia ni meses de rehabilitación. Fue instantáneo. Como si Dios hubiera presionado un botón y hubiera dicho: «Ahora». Esta experiencia me enseñó algo fundamental: el poder de Dios no respeta los límites humanos. No mira diagnósticos ni pronósticos. Mira la fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, y dice: «Es suficiente». Y lo que más me impresiona es que Él elige utilizar a personas comunes e imperfectas, como yo, para hacer cosas extraordinarias. No porque seamos especiales, sino porque Él lo es. Por supuesto, no todas las oraciones por curación tienen este resultado. He orado por personas que no han sido sanadas físicamente, y eso también es parte del camino. Pero lo que he aprendido es que Dios siempre responde, a veces con un milagro, a veces con fuerza para soportar,
Pero siempre con su presencia. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Después de ese periodo, comencé a ver lo sobrenatural manifestándose en formas que nunca había imaginado. Personas liberadas de adicciones, familias restauradas, corazones sanados de viejas heridas. Y lo hermoso es que no fue algo que yo hice que sucediera. Era Dios actuando a través de mí, como un instrumento en manos del Maestro. A veces ni siquiera necesitaba decir nada, simplemente tenía que estar ahí, en obediencia, y Él hacía el resto. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Dios no ha dejado de hablarme. Continuó guiándome, corrigiéndome, enseñándome. A veces en voz baja, como un susurro, otras veces, como un trueno. Pero siempre con amor. Siempre con propósito. Y lo que empezó como un llamado a dejar la música se convirtió en algo mucho más grande. Una vida de entrega total, donde cada día es una oportunidad de ver a Dios actuar. Si estás leyendo esto y te preguntas si te podría pasar algo así, te digo, puede. Dios no hace acepción de personas. No elige a los más talentosos, a los más santos ni a los más preparados. Elige a los que dicen sí. Aquellos que están dispuestos a renunciar a todo, incluso a lo que aman, para seguirlo. Los que, como Jacob, luchan con él hasta recibir su bendición. Así que si sientes ese fuego dentro de ti, ese deseo de ver a Dios moverse, no lo ignores. Ve a Él. Derrama tu corazón. Pregunta, busca, llama. Porque Él está más cerca de lo que imaginas. Y cuando lo encuentres, ya no serás el mismo. Dolor. No fue solo una sensación física, sino algo que atravesó el alma. Cuando puse mis manos sobre el padre de esa mujer, sucedió algo sobrenatural. Sentí su dolor emocional como si fuera mío. No era una metáfora, era real. Como si cada herida, cada cicatriz invisible de años de sufrimiento me hubiera sido transferida por un instante. Y luego, en un acto de entrega, se la entregué a Jesús. No fue solo un alivio para él, sino una curación profunda, de esas que solo Dios puede lograr. Esta clase de amor, el amor que está dispuesto a llevar la carga de otro, aunque sea por un momento, es lo que atrae el movimiento del espíritu. No se trata de técnica ni de las palabras adecuadas. Se trata de un corazón roto, dispuesto a sentir el dolor ajeno como si fuera el propio. Jesús hizo esto por nosotros en la cruz y continúa haciéndolo hoy, a través de aquellos que se dejan utilizar. No somos nosotros los que sanamos, somos solo canales. Pero el amor sacrificial, este deseo genuino de ver al otro libre, es lo que abre las compuertas del cielo. Después de orar por el Padre, me volví hacia la hija. Tenía los hombros tensos y los nervios comprimidos hasta el punto de que no podía sentir el brazo izquierdo. Cuando puse mis manos, escuché cómo los huesos se realineaban, como si algo dentro de ella estuviera siendo restaurado. La sensación de calidez, la presencia tangible del espíritu, era casi palpable. No dejamos de orar hasta que ella misma sintió el cambio, el hormigueo dio paso a la ternura. La rigidez se disolvió. Cuando se quitó el collarín, los ojos de su padre se llenaron de asombro. ¿Estás bien?, preguntó con incredulidad. Estoy bien, respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. Pero la curación no se detuvo ahí. El pastor que estaba con nosotros se dio cuenta de que aún quedaba algo por hacer. Le pidió que se sentara y luego oró por sus piernas. Su cuerpo, antes torcido y desalineado, se enderezó ante nuestros ojos. Las piernas, que antes tenían una diferencia visible de longitud, se nivelaron. Fue como presenciar un milagro en tiempo real, no un truco, no una ilusión, sino la mano de Dios reescribiendo la realidad. Estos momentos no fueron la excepción. Eran la nueva normalidad después de que fui bautizado en el Espíritu Santo. En cada oración, en cada imposición de manos, había una certeza: Dios estaba ahí, actuando. No importaba si era dolor físico, emocional o espiritual, Él se movió. Y lo más increíble fue darme cuenta de que no había una fórmula. No se trataba de que yo fuera especial, sino de que Él fuera fiel. Fue en este contexto que comencé a buscar algo más. Si Dios pudo hacer todo eso, ¿por qué no pudo mostrarme el cielo? La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá la puerta. Creí en esas palabras con la misma convicción con la que creía en los sacos de dormir que aparecían de la nada.
para las personas sin hogar. Era una fe sencilla y directa, la fe de un hijo que mira al padre y dice, si puedes, hazlo. Entonces comencé a preguntar. Todos los días, acostada en la cama, clamaba, Señor, muéstrame el cielo. Quiero ver el cielo. No era un deseo pasajero, sino un hambre que iba creciendo dentro de mí. Y entonces, una noche, mientras estaba orando, algo sucedió. Como otras veces cuando recibí visitas angelicales, una luz blanca y circular apareció ante mí. No era una puerta cualquiera, ni un portal en el sentido místico que muchos le dan hoy. Era algo puro, sin contornos definidos, pero innegablemente real. De esa luz apareció un ángel. No era una figura aterradora, ni un ser demasiado etéreo para describirlo. Era un hombre, con rasgos humanos, pero con una luminosidad que emanaba de su piel, no un halo visible, sino un suave resplandor, como si la propia luz de Dios se reflejara en él. Vestía una túnica blanca, tenía cabello oscuro y una postura solemne, como si llevara una autoridad que no provenía de él, sino de aquel que lo había enviado. Cuando me acerqué, movido por mi espíritu, él me tendió la mano, en un gesto firme, casi ceremonial. Y luego dijo, en una voz que no era fuerte pero que resonaba dentro de mí, tu oración será respondida, pero no ahora. Tienes tarea que hacer. La frustración fue inmediata. ¿Tarea? Pensé que estaba hablando del trabajo universitario. Pero mirando hacia atrás, entiendo que no fue solo eso. Dios tenía una obra que hacer en mí, una preparación, una purificación. Durante los siguientes 2 años, Él me moldeó de maneras que nunca imaginé. Me dio un trabajo que pagó mi primer álbum, me llevó de Texas a Nashville, me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Era como si a cada paso Él estuviera diciendo, todavía no. Pero confía. Ese ángel no me dio lo que quería de inmediato. Pero me dio algo mejor, la certeza de que Dios escucha. Y que cuando dice, todavía no, no es un rechazo, es una invitación a crecer. Ser arrancado de mí, una separación repentina, como si algo en lo más profundo de mí se estirara hasta el límite. Era como si cada fibra de mi ser se resistiera, como una goma elástica a punto de romperse. No era algo que pediría, ni algo que quisiera volver a sentir, pero ahí estaba, el momento en que el Señor me llamó a salir de mi propio cuerpo. Y entonces, yo estaba allí. No puedo decir si mis ojos físicos todavía funcionaban, pero lo vi. No como si vieras una puesta de sol o un paisaje, sino como si la luz misma tuviera forma y sustancia. Era el cielo, no un cielo cualquiera, sino el trono de Dios, el lugar donde su gloria arde sin consumir. Por supuesto, no lo sabía en ese momento. Al principio solo sentí el peso de lo que tenía delante. Era como si cada molécula en el aire vibrara con una presencia tan intensa que mi corazón casi se detuvo. Primero, el sonido. Ese coro de voces que había escuchado antes ahora estaba ahí, a mi alrededor, ya no como un eco distante, sino como una realidad palpable. Millones de voces, cada una cantando su propia melodía, pero todas entrelazadas en perfecta armonía. No era un himno ensayado, ni un coro entrenado, era algo vivo, orgánico, como si cada alma allí hubiera recibido un canto único para ofrecer al Padre. Y, en medio de esa sinfonía, lo reconocí, no eran solo ángeles. Eran personas. Santos. Quizás incluso criaturas que nunca hemos visto aquí en la tierra. Todos, sin excepción, unidos en el culto. Luego, la luz. No una luz ordinaria, sino una que revela. Ella no deslumbró, ella mostró. Y lo que ella mostró fue el trono. No un trono de oro o mármol, sino algo que trascendió cualquier material que conozcamos. Era como si el universo mismo se inclinara a su alrededor, como si todas las leyes de la física se inclinaran en reverencia. Y sentado allí, no como un rey distante, sino como el centro de todo, estaba Él. No puedo describir el rostro de Dios. No porque Él no tenga uno, sino porque la mente humana no fue hecha para entenderlo. Lo que vi no fue una forma, sino una presencia. Una presencia que lo llenaba todo, que conocía cada uno de mis pensamientos incluso antes de que los tuviera, que amaba con una intensidad que hacía que mi amor por cualquier cosa aquí en la tierra pareciera una pálida sombra. Y, sin embargo, incluso ante tanta grandeza, no sentí miedo. Me sentí perteneciente. Como si, de algún modo,
ya hubiera estado allí antes. Como si mi lugar hubiera estado siempre ahí. Alrededor del trono había seres, no ángeles como imaginamos, con alas y arpas, sino algo mucho más majestuoso. Algunos tenían caras de leones, otros de águilas y otros de hombres, pero todos irradiaban una santidad que hacía que la luz que los rodeaba pareciera oscura en comparación. No hablaron, vibraron. Cada uno de sus movimientos era adoración, cada aliento era alabanza. Y por encima de todo, flotando como un río de fuego y luz, estaba lo que solo puedo llamar la gloria de Dios. No era algo que pudiera tocar, sino algo que me tocó a mí. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo reescrita, purificada, alineada con algo más grande. Y luego habló. No con palabras, no como entendemos el habla, sino con una comunicación que iba más allá del sonido. Fue como si cada fibra de mi alma recibiera el mensaje al mismo tiempo. No era una voz que oía con mis oídos, sino una verdad que conocía, como si, de repente, todas mis dudas, todos mis miedos, todas mis preguntas hubieran sido respondidas sin que yo tuviera que formularlas. ¿Y qué dijo? No fue una gran revelación sobre el fin de los tiempos, ni un secreto cósmico guardado durante eones. Era algo más simple, más profundo: eres amado. Siempre has sido amado. Y lo que has pasado, las luchas, la espera, las caídas, todo tenía un propósito. No fue una promesa de que la vida sería fácil. Era la certeza de que, sin importar lo que me pasara, nunca estaría solo. Y que, al final, todo valdría la pena. No me quedé allí mucho tiempo. No sé si fueron minutos u horas, porque el tiempo, en ese lugar, no funciona como aquí. Pero cuando regresé, cuando esa banda elástica del alma se estiró de nuevo y me atrajo hacia mi cuerpo, supe una cosa: nada volvería a ser igual. Ese momento no fue solo una visión. Era un sello. Una marca que Dios puso en mí para que, pase lo que pase después, nunca más vuelva a dudar de que Él tiene el control. Lo que Él oye. ¿A qué responde? Y, sobre todo, que ama. Estaba en el centro de algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. No era solo un lugar, era el corazón del cielo mismo, el punto donde el tiempo y la eternidad se encuentran. Y allí, en ese momento de silencio reverente, lo supe: no era un espectador. Yo fui parte de eso. El suelo de cristal bajo mis pies no solo era transparente, era transparencia. No como el vidrio, que solo deja pasar la luz, sino como algo que contiene la luz, que la sostiene y la refleja en todas direcciones. Cuando miré hacia abajo, no solo vi galaxias, soles y mundos girando en sus órbitas. Vi el propósito detrás de cada uno de ellos. No como una idea abstracta, sino como una realidad viva y palpitante, como si cada estrella fuera un pensamiento de Dios, cada nebulosa una pincelada de su imaginación. Y yo estaba por encima de todo eso. Los ángeles, los ángeles, no solo eran altos. Ocuparon el espacio de una manera que desafiaba la lógica. No era solo una cuestión de tamaño, sino de presencia. Cuando uno de ellos se movía, era como si el aire mismo se curvara a su alrededor. Algunos tenían alas, sí, pero no como las que imaginamos. Eran más bien extensiones de su gloria, como llamas que brotaban de sus hombros y se retraían cuando se detenían. Otros no tenían alas visibles, pero irradiaban una autoridad tan palpable que parecía como si todo el cielo se inclinara ante ellos. Y los ancianos, aquellos hombres de fuego y luz, con barbas que brillaban como hebras de plata fundida, no eran viejos en el sentido que conocemos. Eran viejos. No en el tiempo, sino en esencia. Cada uno de ellos llevaba una historia que no pude descifrar, pero que sentí en cada fibra de mi ser. Cuando uno de ellos hablaba, no era solo con la boca. Fue con todo su ser, como si cada palabra fuera un acto de adoración en sí mismo. Y el fuego que salió de sus labios no ardió, iluminó. Fue la misma llama que quemó la zarza en el desierto, la misma que descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Luego llegó el momento en que habló. No fue un sonido que entró en mis oídos. Fue algo que me atravesó, como si cada célula de mi cuerpo se hubiera convertido en un oído. La voz del Padre no hizo eco, se llenó. No había lugar para la duda ni para el cuestionamiento. Fue la voz que dijo: hágase la luz, y la luz se fue. La voz que llamó a Abraham e hizo nacer una nación de un vientre estéril.
La voz que dijo, consumado es en la cruz. Y cuando habló, el universo entero respondió. No fue un terremoto, no fue un trueno común y corriente. Era como si el tejido mismo de la realidad se hubiera inclinado ante él. Las galaxias se detuvieron por un momento. Los ángeles, que momentos antes hablaban y reían, se congelaron como estatuas de luz. Incluso el suelo de cristal bajo mis pies parecía temblar, no de miedo, sino de asombro. Era como si todo lo que existía supiera que, en ese momento, el Creador estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. Y entonces llegó la respuesta. No fue un coro ensayado. No fue una liturgia repetida por obligación. Fue un grito de alegría que surgió de cada ser presente, como si todos hubieran estado esperando ese momento desde la fundación del mundo. No solo dijeron las palabras, las vivieron. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y cuando terminaron, el sonido no se disipó. Quedó, como una nota musical que nunca termina, vibrando en el aire, en los corazones, en la eternidad misma. Fue entonces cuando entendí, no estaba allí por casualidad. Había una razón por la que me trajeron a ese lugar, en ese momento exacto. No era solo para verlo. Fue para testificar. Recuperar algo que el mundo, en su prisa y ceguera, había olvidado, que Dios no es una idea lejana, un concepto teológico. Él es real. Está vivo. Él reina. Y su gloria no es algo que se pueda describir, es algo que se puede experimentar. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque quien ve lo que yo vi ya no puede vivir como si Dios fuera solo una opción. Él es la realidad. Y todo lo demás, las luchas, las dudas, el dolor, son solo sombras pasajeras ante la luz que acababa de contemplar. Y allí, muy arriba, estaba suspendido sobre el paraíso. No había alas, no había esfuerzo, solo la ligereza de ser llevado por la mano invisible de Dios. El viento no soplaba, era como si el aire mismo se moviera a mi alrededor, ajustándose a mi presencia. Y entonces, mis ojos se abrieron y vi algo que las palabras humanas apenas pueden contener. Debajo de mí se extendía un paisaje que no era de este mundo. No era un jardín cualquiera, ni un escenario pintado por manos humanas. Era la esencia de la vida, pura y vibrante, como si cada hoja, cada flor, cada río hubiera sido tejido con los hilos de la gloria divina misma. Los colores no solo se veían, se sentían. El verde de los árboles no era un tono, sino un soplo, el azul de los ríos no era un color, sino una invitación a sumergirse en la eternidad. ¿Y el oro? Ah, el oro no brillaba, ardía como si estuviera hecho de la misma sustancia que cubre el trono de Dios. Pero lo que más me impresionó no fue la belleza en sí, sino la vida que palpitaba allí. No era un lugar estático, como un cuadro. Era dinámico, como un corazón que late. Los árboles se balanceaban, no por el viento, sino por una alegría intrínseca. Las flores florecieron y se cerraron a un ritmo que no pude descifrar, como si bailaran con una música que solo ellos escuchaban. ¿Y los ríos? No corrieron, cantaron, fluyendo con una melodía que resonó en lo más profundo de mi alma. Entonces algo llamó mi atención. En el centro de ese paraíso había una estructura que no estaba hecha de piedra ni de madera, sino de algo que solo podría describir como luz solidificada. No era un templo en el sentido en que lo conocemos. Era más bien una morada, un lugar donde Dios mismo parecía haber dejado su huella. Y a su alrededor había seres, no ángeles ni hombres, sino algo intermedio. No tenían alas, pero se movían con una gracia que desafiaba la gravedad. Sus rostros no eran como los nuestros, eran más radiantes, como si hubieran sido moldeados para reflejar la gloria de quienes los crearon. Y entonces los vi, los que me habían precedido. No estaban allí como sombras o recuerdos, sino como seres plenos, vivos de una manera que trasciende todo lo que conocemos. No envejecieron, no sufrieron, no tuvieron miedo. Simplemente existían, en una comunión tan profunda que hacía que incluso el silencio entre ellos pareciera una conversación. Algunos me reconocieron. No con palabras, sino con una mirada que decía, tú también has llegado. Y en ese instante supe que este no era un lugar de descanso pasivo.
Era un lugar de trabajo, de propósito, de una misión que no terminaba con la muerte, sino que solo comenzaba. Pero antes de que pudiera entender más, algo cambió. El paisaje cambió, como si alguien hubiera hecho girar el mundo bajo mis pies. De repente, ya no estaba por encima del paraíso. Estaba frente a una puerta, no una puerta ordinaria, sino una entrada que parecía estar hecha de fuego y luz entrelazados. No tenía pomo, no tenía cerradura. Solo una presencia, una llamada. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que al otro lado había algo que ni siquiera los ángeles se atrevían a mirar directamente. Y entonces, la voz regresó. No fue un sonido, sino una vibración que resonó en cada fibra de mi ser. No fueron palabras, sino un entendimiento que se instaló dentro de mí como una verdad absoluta. Aún no es el momento, dijo. No con impaciencia, no con desaprobación, sino con una ternura que me hizo caer de rodillas, aunque no tenía rodillas sobre las que caer. Hay más que puedes ver. Hay más que puedes hacer. Y así, sin previo aviso, fui retirado. No como alguien que es arrancado a la fuerza, sino como alguien que se deja llevar por un río que sabe exactamente hacia dónde va. El paraíso se desmoronó a mi alrededor, no como algo que desaparece, sino como algo que se retira, guardando sus misterios para otro momento. Y luego estaba de regreso, no en el mismo lugar, no al mismo tiempo, pero con una certeza que ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. Lo había visto. Y lo que había visto cambió todo. Y allí estaba él, flotando a mi lado en el aire, tan cerca que podía sentir el peso de su presencia sin necesidad de palabras. Era Cristo, Dios encarnado, sonriendo como si ya supiera cada pensamiento que cruzaba por mi mente antes de que los formara. No había necesidad de preguntar, cuando llegó, simplemente estaba allí, como siempre había estado, y lo supe en el momento en que lo vi. Lo primero que me llamó la atención no fue su apariencia, aunque los detalles eran claros, la túnica sencilla, el cinturón atado a la cintura, el color quizá morado, quizá no, que brillaba sin deslumbrar. Lo que me partió por la mitad fue la risa. No una risa fuerte, sino ese sonido cálido y profundo que parecía venir de un lugar donde ya todas las cosas están resueltas. Él se rió y yo lloré. No lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan grande que dolía. Hice todo esto para que lo disfrutes por siempre, dijo, y las palabras no necesitaban ser pronunciadas en voz alta. Resonaron dentro de mí como una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. Incluso tú, hijo mío. Incluso yo. Esas dos palabras tenían un peso que ningún sermón, ningún libro, ninguna oración me había transmitido jamás. No era una promesa genérica, sino una invitación personal, como si dijera, mira a tu alrededor. Esto es todo tuyo. Incluso tú, con tus defectos, tus dudas, tus caídas, incluso tú eres amado así. Y luego, sin previo aviso, lo abracé. No con vacilación, no con reverencia distante, sino como un niño que se arroja a los brazos de su padre después de años de estar perdido. Y allí, en el aire, suspendido en ese reino donde el tiempo se doblaba como una suave tela, lo sentí. No solo su amor, eso sería quedarse corto. Sentí el alcance de este amor, la profundidad, el ancho, la altura, como si cada fibra de mi ser estuviera sumergida en algo tan vasto que no había palabras para describir. Fue como probar el primer sorbo de agua después de toda una vida de sed, como respirar profundamente por primera vez después de que los pulmones se llenaron de humo. Y lo más extraordinario fue saber que esto no era solo para mí, era para todos. Puedes saborearlo aquí, parecía decir, porque estoy vivo. Y así te amo. Pero el paraíso no fue hecho para durar en ese momento. De repente, algo tiró de mí con una fuerza violenta, como si se hubiera soltado una goma elástica estirada hasta el límite. No hubo tiempo para reaccionar, estaba allí, en sus brazos, y al segundo siguiente fui arrebatado con una velocidad que me dejó sin aliento. La cuerda que me unía a mi cuerpo todavía estaba intacta, como él había dicho, y ella me arrastró hacia atrás con una brutalidad que parecía querer partirme por la mitad. Fue como ser atropellado por un tren, como si cada célula de mi ser hubiera sido aplastada contra sí misma. Sentí el impacto, la conmoción de volver a la carne, el dolor agudo de estar nuevamente atado por huesos, piel y sangre. Y entonces abrí los ojos. La habitación estaba a oscuras. El aire está pesado.
El olor a sudor y desinfectante invadió mis fosas nasales, mezclado con el sabor metálico del miedo que aún no se había disipado. Estaba de vuelta. De vuelta a la cama, de vuelta al dolor, de vuelta a las decisiones equivocadas, a las promesas incumplidas, al peso de una vida que, en ese momento, parecía una prisión. Todo lo que había visto, esa luz, esa paz, ese amor, todavía ardía dentro de mí, pero ahora contrastaba con la oscuridad que me rodeaba como un fuego detrás de un cristal sucio. Y lo odié. No fue una ira que crecía lentamente, fue un odio instantáneo y visceral, como si alguien me hubiera arrancado un pedazo y lo hubiera arrojado de nuevo al barro. ¿Por qué? Lloré, mi voz ronca por la desesperación. ¿Por qué me trajiste de regreso? Era la misma pregunta que debió hacer Jacob después de luchar con el ángel. La misma rebelión de alguien que había probado el cielo y se había visto obligado a regresar a la tierra. No quería estar allí. No después de haber visto lo que era posible. No después de sentir lo que era real. Las paredes de la habitación parecieron cerrarse sobre mí, los recuerdos de mis errores, mis derrotas, mis mentiras, todo volvió con cruel claridad, como si el mismo infierno hubiera decidido recordarme, en ese instante, todas las razones por las que no merecía lo que acababa de vivir. Y entonces, en medio de ese torbellino de ira y desesperación, se impuso una verdad, fría e innegable. Aún no estaba lista. Para no quedarme ahí. No vivir eso para siempre. Había algo que necesitaba aprender, algo que solo podía entenderse aquí, en este lugar de dolor y limitación. Y por más que me dolía, por más que quería arrancarme la piel y volver corriendo hacia él, sabía que ese regreso no era un castigo. Fue un aplazamiento. Nunca lo negué, pero tampoco lo obedecí verdaderamente. No como debería. Y, en cierto modo, creo que él me permitió experimentar eso porque sabía que, en el fondo, necesitaba caer para comprender el peso de la gracia. No se trataba solo de lo que había visto en el cielo, sino de lo que haría con ello cuando regresara. La tristeza que sentí al regresar no fue algo pasajero. Era como si una parte de mí se hubiera quedado allí y lo que quedaba aquí fuera solo un eco de lo que podría haber sido. En los primeros meses me sentí fuera de lugar, como si llevara ropa que no me pertenecía. La gente que me rodeaba no entendía y yo no sabía cómo explicarlo. Como le dices a alguien que acabas de tocar el rostro de Dios y ahora estás atrapado en un cuerpo que duele, en una rutina que se siente vacía. Lloré mucho. No de forma dramática, sino en silencio, en momentos en los que nadie miraba. En la ducha. En el coche, detenido en el semáforo. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que algo andaba mal y me tomaba unos segundos recordar que ya no estaba allí. Y luego vino la negación. No una negación de Dios, sino una negación de mi propia experiencia. Empecé a preguntarme, ¿era real? ¿O era solo mi mente, mi deseo de escapar de aquí? Porque si fuera real, ¿por qué estaba tan perdida? Si él me hubiera mostrado eso, ¿por qué no podía estar a la altura? Fue entonces cuando comencé a alejarme. No a propósito, sino como alguien que se aleja de una herida que aún no sabe cómo cuidar. Me lancé al trabajo, a la música, a cualquier cosa que me distrajera de ese anhelo que no tenía nombre. Y por un tiempo funcionó. Me convencí de que estaba bien. Pero Dios no se rinde así. Él usa incluso nuestros errores para hacernos regresar. Los años siguientes fueron una secuencia de caídas y pequeños comienzos. Me involucré en relaciones que no me llevaron a ninguna parte, perseguí sueños que no eran los míos, me hundí en cosas que solo me dejaron más vacío. Y, en medio de todo, una voz insistente, tú sabes dónde está tu casa. ¿Por qué huyes? Pero no quería oírlo. Porque escuchar significaba admitir que había fracasado. Y admitir eso fue más doloroso que cualquier otra cosa. Hasta que un día ya no pude ignorarlo más. No fue un trueno del cielo ni una visión. Era algo más sencillo, un profundo cansancio. Estaba exhausto de tanto huir. Agotado por intentar llenar un vacío que solo él podía llenar. Y fue entonces cuando comencé a regresar. No de golpe, sino poco a poco. Primero, orar de nuevo. Luego, leer la Biblia sin prisas, como quien redescubre una carta antigua. Y luego, cuando menos lo esperaba, él me puso de nuevo donde debía estar, sirviendo. No como yo quería, sino como él quería.
Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esa experiencia no fue solo un regalo. También fue una prueba. Una prueba que fallé durante mucho tiempo. Pero Dios no nos da pruebas para vernos caer, las da para mostrarnos que incluso cuando caemos, Él está ahí para levantarnos. Y la lección más importante que aprendí fue esta: el cielo no es un lugar al que huimos. Es un lugar al que regresamos, todos los días, a través de la obediencia, la humildad y la confianza en que, aunque no entendamos, Él sabe lo que hace. Y a veces la mayor prueba de amor no es darnos lo que pedimos, sino mostrarnos lo que necesitamos. Incluso si eso significa dejarnos caer primero. No lo maldije. En mi naturaleza caída, hubo momentos en que me sentí enojado con Él, pero nunca dejé de creer. Incluso cuando huyó, todavía pudo usar los dones del Espíritu. Todavía podía oírlo. De hecho, en mi rebelión, Él me advirtió sobre el infierno unas cuantas veces. Entonces sí, la respuesta corta es, sí, he estado deprimido hasta el punto de adormecerme obstinadamente, de salir corriendo, de correr sin rumbo. Y es hermoso como Él ahora te está llevando a un lugar de entrega, de desechar tus sueños, todo lo que perseguiste durante 12 años con tus propias fuerzas. Espero ver lo que Él hace en su futuro. Y gracias por compartir con nosotros un relato tan detallado y profundo de cómo el Señor les mostró el cielo. Gracias, Julio. Gracias por invitarme aquí. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar. Dalton, hoy estás en un lugar donde te has entregado completamente al Señor, sometiéndole todos tus talentos. ¿Cómo animarías a quienes están en tu misma situación? Yo diría, no pierdas el tiempo, ni el tuyo ni el de Dios. Sé que suena fuerte, pero eso es lo que sentirás. Cuando el Señor llama, dice que sus dones son irrevocables y que serás juzgado por lo que hagas con lo que has recibido. En el momento en que te das cuenta de que no puedes ganar la pelea con Dios, como Jacob, es cuando Él te bendice. Porque Él es el Rey. Y vale la pena someterse a Él. Cada rendición vale la pena. Pero si pierdes ese tiempo, igual tendrás que pasar por el mismo proceso por el que Él quería que pasaras desde el principio. Si pierdes 10 años, aún necesitarás recorrer el mismo camino que Él planeó para ti antes, solo para llegar al siguiente paso. No pierdas el tiempo, porque cuando entiendas esto, te darás cuenta de que siempre fue su tiempo y no valía la pena resistirse. ¿Puedo orar por nosotros hoy? Sí, claro. Quiero dejar 2 billetes. La primera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. El segundo: acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Santiago 4, 8. Estas palabras son tan ciertas como cualquier otra escritura. Pero sí, rezaré por todos. Dios grande, poderoso y vivo, bendecimos tu santo nombre. Te alabamos porque siempre has estado y siempre estarás por encima de todas las cosas. Nada está por encima de ti. Todo lo que existe fue hecho por ti y nosotros aquí te damos gracias por traernos a este momento. Te pedimos que cada semilla que plantaste en nosotros brote en su momento oportuno, y que cada uno de nosotros llegue al final de nuestros días con una canasta rebosante de frutos, para que tú puedas decir, siervo bueno y fiel, bien hecho. Revélanos nuestros pecados para que podamos arrepentirnos rápidamente y venir a ti por completo. Y te pido, en el nombre de Jesús, por todos los que escuchan esta voz, que te reveles a ellos. Muéstrales que eres el gran yo soy, como lo hiciste con los profetas de la antigüedad y como continúas haciéndolo hoy. Que tú habites y fortalezcas a cada persona a medida que te revelas, y que lo guarden en sus corazones todos sus días. En el nombre de Jesús, amén.